Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Mi nombre es el pastor Marcelo Jiménez y hoy quiero hablar contigo sobre el Dios en quien confiamos. Es realmente un tema muy precioso y espero que sea de bendición para tu vida. En América Latina, desde que fuimos colonizados, la religión fue una imposición y no fue en su mayoría algo que se aceptó voluntariamente, ¿sí? Eso lo sabemos. Se obligaba muchas veces a practicar la religión. Para la mayoría fue una imposición de rituales, pero no una conversión o una aceptación voluntaria de Dios en el corazón. Así pasó de generación tras generación y llegó a nosotros una cultura en América Latina. Crecimos escuchando hablar de un Dios al cual todos nombraban o nombran, pero al final, al ver a diario la vida que las familias llevan, terminamos entendiendo que no se conoce a Dios, el Creador. A veces hablamos con vecinos, familiares, como si habláramos del mismo Dios, del Creador. Pero si realmente nuestro país considera a Dios, no estaríamos viviendo lo que se vive. Abusos, fraude, estafas, robos, maltratos, asesinatos, mentiras, etcétera. Y debido a esas realidades podríamos pensar en dos posibilidades. En primer lugar, un desconocimiento total de Dios y por ende no se le obedece. O en segundo lugar, que no le importe a la gente la existencia de Dios. Entonces, en vista de estas dos posibilidades, es que queremos aprender más sobre Dios, enseñar más sobre la persona de Dios. Y hoy vamos a estar viendo eso. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Veremos algunos nombres que se usaron en el Antiguo Testamento para la persona de Dios. Tendríamos que comenzar definiendo la palabra Dios. D-I-O-S. El castellano es una lengua preciosa. El español es una lengua que, bueno, es nuestra lengua, para muchos es nuestra lengua madre, otros en Paraguay también tienen como lengua materna el guaraní, pero en América Latina la mayoría tenemos también la lengua castellana, ¿verdad? El castellano es una lengua hermosa, pero cuando se refiere a Dios, a la persona Dios, muchas veces es escaso el contenido de la palabra Dios en castellano o eh, queda corto y muchas veces incompleto para definirnos quién es Dios. Y así es que crecemos escuchando el nombre de Dios. No digo la palabra de Dios, sino el nombre de Dios, ya sea en nuestras casas, en la familia, en el barrio, en la cancha, en el almacén. Se usa para todo y en la mayoría de las veces se usa mal. A veces como versitos aprendidos en la cultura y hasta algunas veces hay personas que hacen referencia a versículos bíblicos que aprendieron. Pero también eh, podemos encontrar en los manuscritos antiguos, en los libros en hebreo, que fueron los primeros libros bíblicos que se tenían, al pronunciar el nombre de Dios, era una expresión del conocimiento de Dios y se usaban sus nombres con el debido respeto también. No es que ahora vamos a usar también sus nombres que se usaban antes, porque también ahora Dios o Jesús nos simplificó esa tarea de dirigirnos al Padre. Él decía, todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. Y eso nos resumió orar al Padre en el nombre de Jesús, hablar con Dios en el nombre de Jesús.
No es necesario para tener fe en Jesús ser un gran estudioso de la Biblia. La Biblia ha sido estudiada por eruditos, por personas estudiosas, que cotejaron cada versículo, cada hecho histórico que está en la Biblia. Pero también Dios pensó aún en las personas más sencillas o analfabetas, que de manera sencilla puedan conocerle y vivir una vida victoriosa en la voluntad de Dios y en su reino. Cada uno desde el entendimiento que tiene, sabemos que debemos de esforzarnos por buscarle y por conocerle cada día más. En primer lugar veremos uno de los nombres que se usaron o que se usan también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el nombre Elohim, que Elohim de la lengua hebrea, en castellano se traduce como Dios, pero viene del hebreo Elohim, que significa soberanía, poder absoluto. Da la idea de poder, de fuerza, de permanencia. Es el que va adelante, el primero. La palabra Elohim, que se refiere a Dios, enfatiza la soberanía de Dios, que ejerce o posee toda autoridad suprema. Control absoluto de todo. Y si leemos Colosenses capítulo 1, desde el versículo 13, Colosenses capítulo 1, el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y después continúa diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús fue y es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué maravilla! Todo fue creado por su poder, por medio de Jesús, por Él y para Él. Entonces, vemos que en pocas palabras podríamos resumir, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Tenemos allí el poder absoluto, la soberanía absoluta. También Jesús citó en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Wow, habla del poder absoluto. Control absoluto, poder absoluto y conocimiento absoluto. Y podemos decir, ¿y por qué pasan tantas cosas? Aunque no es el tema de hoy. Bueno, hay otras palabras también que nos enseñan y que nos explican también por qué Dios permite tantas cosas hoy día, en este tiempo en el cual Dios ha dado un tiempo de gracia, un tiempo de libre albedrío. Los que quieren vivir con Dios, viven con Dios. Los que quieren vivir sin Dios, viven sin Dios. Pero cada uno un día dará cuentas delante de Él. Y vivimos en ese tiempo de gracia, de libre albedrío, quiere decir gracia en un tiempo en el cual las personas tienen la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de su maldad y volver a Dios. Muy bien. Salmo 139 habla sobre cómo Dios nos conoce, cómo Dios te conoce a ti, cómo Dios me conoce a mí. Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Él tiene conocimiento absoluto de tu vida, de mi vida. En segundo lugar, el segundo nombre que queremos tocar hoy también es Adonai, el nombre Señor, que enfatiza la autoridad de Dios, mi gran Señor, mi amo, el Señor supremo y su grandeza. El Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. Bendito el Señor. Glorias sean dadas a Él. Grande es el Señor. Adonai, bendito es el Señor.
Qué precioso. Gloria a Dios. Entonces vimos el nombre Elohim, sobre la soberanía absoluta de Dios. También el nombre Adonai, que también Adonai muchas veces se ha usado también en lugar de Elohim también. Y en tercer lugar también el nombre Shaddai, que también con este nombre fue que se le reveló Dios a Abraham, el Shaddai. Enfatiza la autoridad de Dios, ¿sí? Dios Todopoderoso. Dios se reveló a Abraham como Shaddai, y la palabra Shaddai, no conozco mucho hebreo, pero lo que he estudiado tiene una parte de Shad cuando comienza que se refiere al pecho, o uno que tiene pecho, y se refiere también al que nutre, el que suple, el que satisface. Cuando Dios se reveló como Shaddai, era eso, el que nutre a la persona, el que suple, el que satisface. Dios es el dador de fuerzas sobrenaturales, el Todopoderoso. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y podemos vivir. Si tú lo crees, puedes vivirlo plenamente. Te animo, te desafío a que vivas a cada día buscando al Dios de la Biblia, a este Dios maravilloso, que se reveló muchas veces como Elohim, como Adonai, como Shaddai, como Jehová, como Yahweh, y que al final de los tiempos, en este tiempo, nos ha simplificado todo y nos ha dado, en demostración de su amor, nos ha dado a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nos ha dado a su Hijo, para que por medio de Jesucristo llegues al Padre. Qué precioso. Y como decíamos, el cuarto nombre que queremos hablar es Jehová, del hebreo Yahweh, Yahweh o Yahweh. Me queda grande para decir estos nombres, realmente. Son nombres muy... En el pueblo hebreo hay bien nombres que no se... Inclusive este nombre Yahweh no se pronunciaba por respeto. Y es interesante que este nombre en hebreo no tiene vocales, entonces era difícil de pronunciarlo. Se escribía YHWH, y para que se pudiera pronunciar se le agregaron vocales, ¿sí? Pero por respeto se dejó de pronunciar y se leía el nombre de Adonai en vez de Yahvé. Y este nombre Jehová es el nombre en el cual se usa más en los escritos de Moisés en el Antiguo Testamento, y que significa, o que tiene un significado de yo soy el que fue, el que es y quien será. Así se revelaba Dios, el que está presente. Y ese Dios que no tuvo principio, hay veces se pregunta, ¿quién creó a Dios? Y Dios no tuvo principio, Él siempre existió. Y eso lo creemos por la fe. Porque a veces en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, no le encontramos un fin a eso, ¿verdad? Pero así Dios se ha revelado. Yo soy el que soy. Y recordamos que Jesús también dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Qué precioso. Y este aspecto de Jehová, o este nombre, tiene dos aspectos: la presencia de Dios, se refiere a la presencia de Dios y a la relación de Dios con su pueblo. Por eso decimos que a veces la palabra Dios en castellano nos queda corta, y a veces tenemos que irnos a los escritos hebreos para ver a qué se refiere con la palabra Dios, o quién es Dios realmente. Y como decíamos, tiene dos aspectos esta palabra Jehová,
Y uno de los versículos que habla Isaías 41:10 dice, por tanto no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Yo estoy con ustedes. Habla de presencia, presencia de Dios con su pueblo, con sus hijos, que le buscan, que le quieren, que le obedecen. Porque el pecado nos separa de Dios y nos aparta de Dios. Y como Dios es un Dios de amor, pero también un Dios justo. Y Él nos ha dejado su palabra para que vivamos a cada día en obediencia a Él. Entonces, vemos la presencia de Dios. David conocía muy bien, el rey David conocía muy bien, como por ejemplo el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Habla, enfatiza la presencia de Dios a su lado. ¿Sí? Y aprendemos mucho de los escritos que escribió David. También, como decimos, nos habla de relación la palabra Jehová. Bien he visto, dice Éxodo capítulo 3, versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios conocía lo que el pueblo estaba pasando, conoce lo que el pueblo está pasando y se interesa y quiere intervenir en esa situación para ayudar a su pueblo. ¡Qué maravilla! Te podría decir, ¿quieres dar un gloria a Dios? Hazlo, dale gracias a Dios. En Romanos 8:15 dice, se nos enseña a llamar a Dios por Abba, Abba Padre. Y Abba es una palabra hebrea que también se refiere en castellano a la palabra que nosotros usamos como papito o papá. Una palabra muy íntima para referirse a Dios. Habla de relación con Dios, de una intimidad con Dios. Y esto es de todos los días. Y también es así que Jesús se identificó como el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. A ese punto Jesús quiere relacionarse contigo, conmigo. A ese punto Jesús fue tan así que Él vino a dar su vida, lo más importante por ti, por mí. Y para ir terminando podríamos pensar en algunas cosas, algunos aspectos. Quiero decirte que tal vez yo sea la persona menos indicada para estar hoy enseñando, pero un día he entendido que este Dios tan maravilloso, tan sublime, tan perfecto, ha escogido este sistema o este método de enseñanza usando a los seres humanos, transmitiendo por medio de seres humanos como tú o como yo, que muchas veces somos imperfectos, que muchas veces hemos cometido muchos errores, pero nos da la posibilidad de que si nos arrepentimos podemos volver a Él y ser restaurados, ser restablecidos, ser regenerados, ser cambiados. ¡Qué maravilla! Y aceptar la voluntad de Dios y decir, bueno, aquí estoy, Señor. Voy a hacer lo que tú quieres. Voy a hablar de ti, voy a hablar tu palabra, porque este es el método que tú has escogido para que otros te conozcan, para darte a conocer a la humanidad. Tu palabra por medio, la enseñanza de tu palabra por medio de nosotros, las personas, su creación. Qué lindo, qué lindo. Y unas preguntas más. ¿A qué Dios ha entregado su vida, tu vida? ¿Y para quién vives a cada día? Tal vez, como tantos, usted puede decir, yo soy mi propio Dios. Muchos dicen, yo soy mi Dios. Si no hago esto o aquello, ta. No te critico ni te juzgo, pero sí decir que necesitas reconciliar con Dios, porque tú no eres Dios. Dios hay uno solo y Él quiere reconciliarse, quiere que te reconcilies con Él y quiere restaurar tu vida. Necesitas a Dios. Otras personas hacen para su Dios como a ellos les conviene
y lo usan y lo manipulan a su conveniencia. Pero también esas personas necesitan reconciliarse con Dios. Y a ti que tal vez has recibido a Jesucristo como el Salvador de tu vida, si estás luchando, ánimo, fuerza, y continúa conociendo más, continúa enamorándote de Él. Él te ha amado a tal punto de dar su vida. Continúa enamorándote de Él a cada día. Y también más, decirte que también no hagas como los otros. Y para eso es solo ver tu rutina diaria de vida. ¿Qué lugar tiene Dios en tus actividades? ¿Qué tiempo estás dedicando a leer su palabra? ¿Qué tiempo estás dedicando a orar? Es una lucha, querido amigo, querida amiga, es una lucha diaria. Porque nuestra persona caída, no quiere buscar a Dios, no quiere acercarse, quiere ser independiente. No quiere un Señor, un dueño sobre su vida. Pero lo necesitamos porque nuestra raza ha caído. Y necesitamos de ese Señor, necesitamos de ese Redentor, de ese Salvador. Y necesitas. Y por eso te decía, pensar qué tiempo ocupa Dios en tu vida. Tal vez te habías equivocado de Dios, habías edificado para tu Dios, uno a tu conveniencia. Y hoy es un buen día para conocer al verdadero Dios, al Creador, como decíamos, al Elohim, al Adonai, al Shaddai, al Creador, al Soberano absoluto, al Todopoderoso, al que conoce todo, al que quiere relacionarse contigo, al que quiere poner su presencia siempre a tu lado, diciéndote que no estás solo, que no estás sola. Y que también en estos últimos tiempos ha demostrado su amor al enviar a su Hijo Jesucristo, diciéndote que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie llega a Dios, sino por Él. Que Dios te bendiga ricamente. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Y si quieres podemos orar ahora. Nuestro Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por revelarte a nosotros, tú tan grande, tan maravilloso, tan eterno, tan sabio, tan poderoso, que quieres revelarte a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente. Te damos las gracias, te damos gloria y honra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y si has reconocido que te has equivocado de Dios y quieres buscar al verdadero Dios, puedes decirle en esta noche. Si quieres aceptar su amor por medio de Jesucristo, puedes decirle en esta noche: Señor Dios Todopoderoso, reconozco mis errores, reconozco mis faltas, mi desobediencia. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Y yo acepto la mayor expresión de amor que tú has tenido para conmigo al enviar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias y te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesucristo, acepto y recibo tu perdón, Señor. Acepto y recibo tu salvación. Acepto y recibo esa nueva vida que tú me ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga y continúe bendiciendo tu vida. Nos vemos pronto. Soy el pastor Marcelo Jiménez, pastor de la Iglesia Bautista Betel en la ciudad de Encarnación. Que Dios te bendiga. Amén.